Maté a mis padres esa noche, con una sonrisa que ellos mismos me habían enseñado a fingir. Sus risas aún resonaban en mis oídos. Consigue un trabajo decente, Javier, gritaba mi padre. Mientras mi madre asentía con esa mueca de superioridad que reservaba para los fracasados como yo. Mi hermana, Elena, se doblaba de la risa en el sofá, su copa de vino tinto derramándose como sangre sobre la alfombra persa que tanto presumía. Madrid bullía esa primavera de 2025 bajo un sol implacable. El mismo que iluminaba las fachadas barrocas de la Gran Vía donde yo había crecido, soñando con ser escritor en lugar de un simple repartidor de paquetes en una furgoneta destartalada. Nuestra casa familiar en el barrio de Salamanca era un mausoleo de apariencias, muebles de caoba importados de Andalucía, cuadros falsos de Goya colgados para impresionar a los vecinos, y un jardín trasero donde mi madre cultivaba rosas rojas que simbolizaban su éxito social. Pero detrás de esas paredes, el veneno de la envidia y el desprecio corría como el Manzanares en época de crecidas. Yo, Javier Ruiz, de 32 años, había regresado a casa después de un día infernal. Mi novela, esa que había escrito durante noches enteras en el sótano húmedo de un piso compartido en Malasaña, acababa de ser rechazada por la enésima editorial. Demasiado cruda, demasiado real, decían las cartas de rechazo, como si la vida en España, con su paro juvenil del 30%, sus hipotecas que ahogan a las familias y sus corruptelas políticas que dejan a los soñadores en la cuneta, no mereciera ser contada con honestidad. Llegué con el sobre en la mano, el corazón latiendo como un tambor flamenco en una peña de Sevilla, y lo lancé sobre la mesa del comedor durante la cena familiar obligatoria. «Mira esto», exclamé, mi voz rompiéndose como cristal bajo un tacón. «Otra vez no. Pero algún día, os lo juro, vais a leer mi nombre en todas partes». Mi padre, un contable jubilado que había pasado su vida lamiendo botas en un banco de la Castellana, soltó una carcajada que olía a brandy rancio. «Javier, por Dios, ¿cuántos años más vas a malgastar en esas tonterías? Consigue un trabajo decente, como tu hermana. Elena tiene un puesto en la inmobiliaria. Vende áticos a millonarios. ¿Y tú? ¿Repartiendo pizzas? Eres una vergüenza para la familia Ruiz». Mi madre, con su collar de perlas falsas que imitaba a las señoras de la alta sociedad, asintió con esa sonrisa condescendiente. «Hijo, el mundo real no es un cuento. Piensa en el futuro. Elena ya tiene su piso en Chamberí, y un prometido que la mantiene. Tú. Bueno, al menos podrías ahorrar para un traje decente. Y entonces, Elena, mi hermana mayor, la dorada de la familia, con su melena rubia teñida y sus tacones Louboutin que resonaban como veredictos en el mármol del suelo. Se limpió una lágrima de risa, su maquillaje impecable intacto. «Ay, Javi, no dramatices. Si tanto te gusta escribir, hazlo en tu tiempo libre, como un hobby. Pero no nos hagas pasar vergüenza delante de mis amigos. Recuerda la cena con los socios de Carlos, mi prometido, el abogado de élite que acababa de comprarnos a todos un viaje a la Costa del Sol. Todos preguntaron por ti, y tuve que decir que estabas en una fase creativa. Ja, si al menos fueras un poco más presentable». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el plexo solar. Sentí el calor subiendo por mi cuello, la bilis amarga en la garganta. Presentable. ¿Esa era yo para ellos? El hijo que había sacrificado su juventud para cuidar a mi madre durante su cáncer. El que había vendido su moto para pagar la boda de Elena. El que cargaba con las deudas familiares mientras ellos presumían en Instagram de vidas perfectas. Madrid, con su caos de tráfico y sus atascos emocionales, parecía cerrarse sobre mí esa noche. Me levanté,
Tiré la silla al suelo, el estruendo como un disparo en la quietud burguesa, y salí dando un portazo. Pero no me fui lejos. Me quedé en el jardín, bajo las rosas de mi madre, fumando un cigarro tras otro mientras el plan se formaba en mi mente como una tormenta en el estrecho. No era rabia ciega, era cálculo frío, el tipo de venganza que un escritor teje con palabras invisibles. Sabía de sus secretos, las deudas ocultas de mi padre en apuestas de caballos en el hipódromo de la Zarzuela, las infidelidades de mi madre con el jardinero andaluz que cortaba el césped los martes, y Elena. Oh, Elena, con su prometido Carlos, el abogado que en realidad lavaba dinero para constructoras corruptas en el boom inmobiliario post-pandemia. Lo había descubierto por casualidad, revisando correos en su portátil olvidado durante una visita. Pruebas irrefutables, transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán, fotos de maletines de efectivo en el maletero de su Audi. Regresé a la casa pasada la medianoche, cuando el silencio era espeso como la niebla del Tajo en invierno. La puerta trasera cedió sin ruido, siempre lo hacía. Ese fallo que mi padre ignoraba por pereza. Subí las escaleras de madera crujiente. Mi corazón un metrónomo de precisión. En su habitación, mis padres dormían como inocentes, ajenos al veneno que yo había vertido en sus copas durante la cena, un somnífero recetado por un amigo farmacéutico, mezclado con una dosis letal de arsénico comprado en un mercado negro de lavapiés. No fue doloroso, dijeron los forenses después, solo un paro cardíaco natural para 2 septuagenarios con colesterol alto. Los vi exhalar su último aliento, sus rostros plácidos en la luz de la luna que se filtraba por las cortinas de encaje. Y sonreí, porque al fin, su burla se había convertido en mi obra maestra. Pero Elena. Ella era el clímax. Mañana, cuando encontrara los cuerpos, su mundo perfecto se resquebrajaría. Y yo estaría allí, fingiendo duelo, tejiendo la red que la atraparía. Porque la venganza no es un acto, es una sinfonía, y yo acababa de tocar la primera nota. El amanecer trajo el caos. Elena gritó desde el piso de arriba, su voz aguda como el lamento de una viuda en un funeral flamenco. Bajé corriendo, mi rostro una máscara de horror perfectamente ensayada. Dios mío. Javi, mamá, papá, sollozaba ella, arrodillada junto a las camas. La policía llegó en minutos. Madrid es así, eficiente en tragedias domésticas. El inspector, un tipo curtido de barrio con bigote gris y ojos que olían a café solo, me interrogó en la cocina mientras Elena se desmayaba en brazos de una ambulancia. ¿Algún enemigo? ¿Deudas? ¿Rencores familiares?, preguntó, garabateando en su libreta. Negué con la cabeza, lágrimas falsas rodando por mis mejillas. Solo. Éramos una familia normal. Discutíamos por tonterías, como mi trabajo, pero nada grave. Él asintió, comprensivo. Los resultados toxicológicos tardarían días, y para entonces, yo ya habría plantado las semillas. En el portátil de mi padre, un email anónimo enviado desde un cibercafé en Usera detallando sus apuestas. En el teléfono de mi madre, mensajes sugerentes al jardinero. Y para Elena, lo peor, un USB escondido en su bolso, con copias de los correos de Carlos sobre el blanqueo. Mientras el inspector se iba, Elena se aferró a mí, su rostro pálido bajo el maquillaje corrido. Javi, ¿qué vamos a hacer? Éramos todo lo que teníamos. La abracé, sintiendo el temblor de su cuerpo, y susurré: sobreviviremos, hermana. Pero el precio. Oh, el precio será alto. En ese momento, juré que su risa de la noche anterior sería el eco de su caída. La venganza acababa de comenzar, y Madrid, con su sol implacable, sería el escenario perfecto para el drama. Los días siguientes fueron un torbellino de formalidades y fingimientos.
El tanatorio en el cementerio de la Almudena olía a cera de vela y flores marchitas. Un ritual católico que mi madre habría aprobado por su pompa social. Elena organizaba todo con esa eficiencia suya de ejecutiva, llamando a la floristería de lujo en la Puerta del Sol y contratando un coro para el requiem. Yo, el hijo pródigo, me limitaba a sentir y llorar en los momentos oportunos. Mi duelo una actuación digna de Almodóvar. Pero por dentro, el odio bullía como el cocido madrileño en una olla a presión. Carlos, el prometido de Elena, llegó desde su despacho en la Torre Picasso. Traje Armani impecable y maletín de cuero lleno de condoleancias vacías. Era un hombre de 45 años, con esa arrogancia de los que han escalado la pirámide social pisando cuellos. Abogado de corporaciones. Defendía a constructores que convertían barrios obreros en urbanizaciones fantasma durante la burbuja inmobiliaria de los 2000. Javier, lo siento mucho, me dijo, dándome una palmada en el hombro que olía a colonia cara. Si necesitas algo legal de herencia, testamento estoy a tu disposición. Sonreí débilmente, pensando en cómo su imperio se derrumbaría como un edificio mal construido en el extrarradio. La herencia fue el primer campo de batalla. Nuestros padres no habían dejado mucho, la casa valorada en 1 millón de euros, pero hipotecada hasta el techo por las deudas de mi padre, y un fondo de pensiones raquítico. Elena, como primogénita, reclamaba el control total, argumentando que yo era inestable por mi carrera incierto. En la notaría de la calle Alcalá, con el notario un viejo amigo de la familia que tosía como si fumara puros habanos, discutimos por primera vez abiertamente. Esto es mío por derecho, Javi, espetó Elena, sus uñas rojas tamborileando en la mesa de caoba. He cuidado de ellos estos últimos años. Tú solo venías a pedir dinero para tus proyectos. ¿Cuidar? Con el dinero de Carlos, repliqué, mi voz baja pero afilada como una navaja de Albacete. El notario carraspeó, incómodo. Señorita Ruiz, el testamento divide equitativamente. Pero si hay desacuerdo, un mediador. No hay desacuerdo, interrumpí, fingiendo nobleza. Que Elena se quede con la casa. Yo solo quiero lo suficiente para empezar de nuevo. Mentira piadosa. Esa noche, envié el email anónimo a la Guardia Civil. Pruebas de las apuestas de mi padre, ligadas sutilmente a Carlos como asesor financiero. Las investigaciones empezaron como un murmullo, pero pronto rugirían. Mientras tanto, me instalé en un piso barato en Lavapiés, el corazón multicultural de Madrid, donde los inmigrantes marroquíes venden especias en el rastro y los artistas luchan por 1 metro cuadrado de estudio. Allí, entre grafitis políticos y el aroma de kebabs, escribí las primeras páginas de mi memoria, un borrador disfrazado de novela, donde los personajes se llamaban como mi familia, y las traiciones se narraban con crudeza. Era mi catarsis, pero también mi arma. Un contacto en una editorial indie de Chueca, un editor gay con piercing en la ceja y tatuajes de Lorca. Lo leyó y me dio un adelanto modesto, 5.000 euros. Suficiente para un abogado propio. Un tal Miguel, un excompañero de universidad que odiaba a los ricos tanto como yo. Miguel era mi personaje intermedio, el puente entre mi rabia y la justicia retorcida. Pelo canoso prematura, gafas de montura gruesa y un despacho en un ático de Malasaña lleno de libros de Kafka y Bolaño. Javi, esto es jugoso, dijo al revisar el USB. Carlos está hasta el cuello en el caso Gürtel 2.0. Si filtramos esto a la prensa, su carrera se acaba. Pero ¿estás seguro? La venganza es un plato que se enfría, pero también quema al cocinero. Estoy seguro, respondí, recordando la risa de Elena. Ella empezó esto. Ahora, pagará. La primera grieta en su armadura llegó una semana después. Elena me llamó histérica desde la casa familiar.
La policía ha registrado el despacho de Carlos. Dicen algo sobre lavado de dinero. Javi, tienes que venir. ¿Qué demonios pasa? Fui, por supuesto. La encontré en la cocina, sin maquillaje por primera vez en años. Ojeras como surcos en un campo de olivos extremeños. Es un error, seguro, balbuceó, aferrándose a una taza de té frío. Carlos es intachable. Pero si sale en los papeles... Mi reputación. Nuestra familia. Nuestra familia. Las palabras me provocaron una náusea. Quizás sea karma, Elena. Por todas las veces que te reíste de mí. De papá y mamá, que en el fondo sabían que eras una trepadora. Sus ojos se endurecieron. El viejo fuego de la hermana mayor. No me hables así. Yo saqué adelante esta casa cuando tú estabas perdido en tus sueños idiotas. ¿Sabes lo que costó casarme con Carlos? Fingir que eras normal, que no eras el perdedor de la familia. Ahí estaba. La confesión velada. Me marché sin decir más, pero planté otra semilla, una llamada anónima a un periodista de El País. Amigo de Miguel, con detalles del arsénico. Sospecha de homicidio. Titularon al día siguiente. Elena me bombardeó con mensajes. ¿Sabes algo? ¿Por qué la policía pregunta por ti ahora? La presión montaba. Carlos fue suspendido de su bufete, y Elena perdió su trabajo en la inmobiliaria al conflicto de intereses, dijeron. Se mudó temporalmente a un hotel en Atocha, su mundo de lujo evaporándose como humo de un puro en una terraza de la Latina. Yo, meanwhile, firmaba el contrato para mi libro. Los burlados. Lo titulé provisionalmente. Irónico. No, pero la venganza no era solo destrucción, era disección. Empecé a seguirla. No con rudeza de thriller barato, sino con la sutileza de un observador. La vi en un bar de tapas en La Movida, bebiendo sola, llamando a amigas que ya no contestaban. Su belleza se agrietaba, arrugas prematuras. Un tic nervioso en el ojo. Una noche, la confronté en el Retiro, bajo los plátanos que susurraban secretos al viento. ¿Por qué? ¿Javi? ¿Por una risa? Preguntó, lágrimas surcando su rostro. Éramos sangre del mismo sangre. Porque esa risa me mató, Elena. Y ahora, te toca morir un poco. Me fui, dejando que el pánico la carcomiera. El clímax se acercaba, y con él, el twist que ni siquiera yo había previsto del todo. Porque en la venganza, el espejo siempre miente. La pérdida no fue solo de ellos, fue de mí. Cada noche en mi piso de lavapiés, me despertaba sudando, el fantasma de sus rostros plácidos en la muerte flotando sobre mi cama como niebla del Guadarrama. El arsénico había sido limpio, sí, pero el peso ético me aplastaba como un yugo andaluz. ¿Era yo el monstruo? ¿O solo el eco de su desprecio? Madrid, con su pulso incesante de metro y sirenas. Me recordaba que la ciudad devora a los débiles, y yo había elegido ser el depredador. Elena se desmoronaba visiblemente. La vi en las noticias locales, hermana de víctimas de envenenamiento bajo escrutinio por lazos con abogado implicado en corrupción. Su foto, esa pose glamorosa de siempre, ahora parecía una caricatura. Perdió el piso en Chamberí, embargado por deudas de Carlos, y se refugió en un apartamento alquilado en Carabanchel, el barrio obrero donde crecimos antes de la ascensión social. Ironía cruel, volvía a las raíces que tanto despreciaba. Yo, en cambio, ascendía. Mi editor, Pablo, me presentó a un agente literario en una lectura en la Casa de las Letras. Esto vende, Javier, me dijo, hojeando las páginas sangrientas. Es como si Pérez Reverte se encontrara con Dostoyevsky en un bar de copas. Publicamos en septiembre. El adelanto me permitió pagar a Miguel, quien ahora coordinaba la filtración magistral, documentos falsos pero creíbles que ligaban a Elena directamente al blanqueo.
como si ella hubiera firmado transferencias. No era verdad. Pero en la España de la posverdad, ¿quién verifica? La confrontación inevitable llegó en una tormenta de verano, cuando el cielo sobre Madrid se abrió como una herida. La llamé, fingiendo preocupación. Elena, hablemos. Por los viejos tiempos. Nos encontramos en un café olvidado en la Plaza Mayor, bajo los arcos renacentistas donde los turistas ignoraban nuestro drama. Ella llegó demacrada, jersey holgado ocultando curvas que antes exhibía con orgullo. Javi, por favor, dime que no fuiste tú, suplicó, su voz un hilo. Los análisis. Arsénico. ¿Por qué? ¿Por unas palabras? Éramos familia. Familia. La palabra me revolvió las tripas. Recordé las navidades en la sierra de Guadarrama. Cuando éramos niños y compartíamos sueños bajo las estrellas, yo quería escribir. Ella ser bailaora como las de su Cádiz natal. Pero el dinero lo cambió todo. Cuando papá consiguió su puesto en el banco, Elena se volvió la princesa. Y yo, el bufón. No por palabras, Elena. Por años de humillación. Me llamasteis fracaso. Me negasteis herencia. Me usasteis como felpudo. Y ahora, pagas por todos. Sus ojos se llenaron de un odio que reflejaba el mío. Eres un psicópata. Carlos está en la cárcel provisional. Y yo. La fiscalía me interroga mañana. Si me hunden, te arrastraré conmigo. Tengo pruebas de que tú los mataste. Vi cómo vertías algo en las copas. Mentira. ¿O no? El pánico me heló. Había visto, en mi cálculo. Ella estaba borracha, distraída con su teléfono. Pero el miedo la hacía peligrosa. Pruebas. Y H signo de interrogación adelante. Ve a la policía. Serás la hermana parricida que encubrió a un corrupto. Tu vida se acaba aquí. Me marché bajo la lluvia torrencial, el agua lavando mi sudor frío. Esa noche, en mi piso, planeé el siguiente paso, sabotear su testimonio. Miguel contactó a un jeque freelance en el submundo digital de Madrid, un chico de 20 años con dreadlocks y un portátil lleno de dark web. Borramos correos. Alteramos metadatos. Pero el toantín me consumía. Soñaba con mi madre susurrando, hijo, ¿qué has hecho? Y despertaba con hondo H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E-ADN. Solo para ahogarlo en whisky de La Rioja. La sociedad se cebó con Elena. Las redes sociales. Ese circo romano moderno. La lapidaban, hermana envenenadora trending en Twitter, ex. Amigas de toda la vida la bloquearon. Vecinos de Salamanca la miraban con asco en el supermercado de El Corte Inglés. Ella contraatacó con un post desgarrador, mi familia destruida por envidias internas. Busco justicia. Pero nadie mordió el anzuelo. La narrativa de la trepadora caída era demasiado jugosa. Yo observaba desde las sombras. Mi rabia mutando en algo más oscuro, lástima. ¿Valía la pena? Miguel me advirtió en una reunión en su despacho, fumando un cigarro electrónico que olía a vainilla. Javi, esto es un dominó. Si caes, arrastras a inocentes. ¿Y si Elena es más víctima de lo que crees? Carlos la manipuló. Lo sabes. Víctima. La palabra me irritó. Pero plantó una semilla de duda. Investigué más profundo, correos antiguos mostraban que Elena había intentado defenderme ante Carlos, quien la presionaba para cortar lazos con el perdedor. ¿Era posible que mi odio me cegara? El clímax se precipitó una semana después. La fiscalía citó a Elena, y ella, desesperada, me confrontó en mi piso. Golpeó la puerta como un trueno, empapada por otra tormenta. Abre, cabrón. Sé que fuiste tú. Y tengo algo que te destruirá. Entró tambaleante, ojos enrojecidos. En su mano, un sobre amarillento. Lee esto. Es la carta que mamá me dejó antes de
Antes de morir. No quería que la vieras. Pero ahora. Abrí el sobre con manos temblorosas. Palabras garabateadas en la letra trémula de mi madre. Elena, cuida de Javier. Él es el talento de esta familia. No yo. Si algo me pasa, protégelo del escándalo de tu padre. Lo amo, pero él nos hundirá a todos. Lágrimas genuinas brotaron. Mi madre. Me veía así, y el arsénico. ¿Habías subestimado su conocimiento de las deudas? ¿Por qué no me lo dijiste? Grité, el papel arrugándose en mi puño. Porque Carlos me amenazó. Me dijo que si te ayudaba, perdía todo. Pero Javi, mamá sospechaba de papá las apuestas. Quizás no fuiste solo tú en esto. El mundo giró. Mi venganza, tan meticulosa, se resquebrajaba. Homicidio asistido, o peor, la duda me paralizó. Pero Elena no había terminado. Hay más. Carlos confesó en la cárcel. Dijo que tú. Que contactaste a un sicario para él, pero que lo redirigiste a papá. Mentira. Oh twist. Mi mente corrió. Carlos sabía, el odio renació, pero ahora dirigido a todos. La lluvia azotaba las ventanas, y en ese momento, supe que el verdadero clímax no era su caída, sino la mía. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E-ADN es un veneno lento, como el arsénico que yo había usado, pero infinitamente más corrosivo. Esa noche, después de que Elena se fuera jurando venganza mutua, me senté en el suelo de mi piso, rodeado de páginas de mi manuscrito manchadas de lágrimas y café. Madrid dormía fuera, sus luces neón parpadeando como promesas rotas en la calle Argumosa. ¿Cómo había llegado a esto? Un rechazo editorial, una cena familiar, y ahora 2 cadáveres y una hermana en ruinas. Mito Antín, que una vez pareció genialidad literaria, ahora era un laberinto del que no podía salir. Llamé a Miguel a las 3 de la mañana. Su voz ronca, despertada por mi llamada, cortó el silencio. Javi, ¿qué pasa? Suenas como un fantasma. Leí la carta. Todo es más jodido de lo que pensaba. Mamá me quería, Miguel. Y Elena. Quizás no era la villana. Un silencio largo, roto solo por su inhalación de vapor. Te lo dije. La venganza es un espejo roto. Te corta a ti primero. Ahora, escúchame para el flujo. No más filtraciones. Deja que la fiscalía haga su trabajo. Si Carlos miente sobre un sicario, podemos desmontarlo. Pero parar no era opción. Al amanecer, un sobre anónimo llegó a mi puerta, fotos granuladas de mí comprando el arsénico en lavapiés. Team Stampede por una cámara de seguridad. Adjunto. Una nota, sé lo que hiciste. Paga 50.000 o vas a la cárcel. Firma, un amigo de Carlos. Chantaje. El dominó caía más rápido. Carlos desde la prisión. O Elena. Contraatacando, el pánico me impulsó a la acción. Reuní el dinero del adelanto del libro, el 40.000. El resto lo debía a Miguel y lo dejé en un banco del Parque del Retiro, como indicaba la nota. Pero no era su misión, era cebo. Colé un rastreador GPS en los billetes, comprado en una tienda de electrónica en Preciados. Horas después, el dispositivo parpadeó en mi teléfono, una ubicación en las afueras, un almacén abandonado en Vallecas, corazón industrial decadente de Madrid. Fui solo, armado con un cuchillo de cocina envuelto en un trapo, no para matar. Juré, solo para intimidar. La lluvia había cesado, dejando un aire húmedo que olía a asfalto mojado y sueños frustrados. El almacén era un esqueleto de hormigón. Grafitis de ETA desvueltos y consignas anarquistas cubriendo las paredes. Dentro, una silueta esperó, no Carlos, no Elena, sino un hombre flaco, con cicatrices en las manos y ojos hundidos como pozos de minas asturianas. ¿Eres el chantajista?, pregunté.
Mi voz ecoando. ¿Se rió? Un sonido rasposo como grava. No, socio. Soy el intermediario. Carlos me debe favores desde el caso de los pisos Patera en los 90. Quiere tu cabeza, pero yo quiero mi corte. Hablamos en las sombras. Me contó todo. Carlos había sospechado de mí desde el funeral, contratando a un detective privado, un ex policía corrupto de la comisaría de Usera, para seguirme. Las fotos eran suyas. Pero el twist: Carlos no solo blanqueaba dinero, había orquestado la muerte de un socio rival años atrás. Un asesinato disfrazado de accidente en la M30. Tu hermana lo sabe, dijo el hombre. Por eso se casó con él. No por amor, sino por protección. Tus padres descubrieron algo. Y hubo un envenenamiento conveniente. Mi mundo se inclinó. Elena cómplice. La carta de mamá cobraba sentido: protégelo del escándalo de tu padre. No era sobre apuestas, era sobre Carlos. El chantajista me ofreció un trato: unir fuerzas contra Carlos, a cambio de silencio sobre el arsénico. Tú lo envenenaste, pero él lo merecía. Juntos, lo hundimos del todo. Acepté, el diablo susurrando en mi oído. Planeamos: yo filtraría las pruebas del asesinato viejo a la fiscalía, él testificaría anónimamente. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me roía. Esa noche, visité a Elena en su piso de Carabanchel. Ella abrió la puerta con un bate de béisbol en la mano. Ojos salvajes. ¿Qué quieres ahora? ¿Rematarme? Escupió. Leí la nota del chantajista. Sé sobre Carlos. ¿Por qué no me dijiste? Colapsó en el sofá. Un mueble IKEA raído que contrastaba con su vida pasada. Porque te protegería. Idiota. Mamá me lo pidió. Carlos mató a ese socio para salvar su bufete. Y papá lo supo. Amenazó con delatarlo. Así que lo silenciamos con deudas falsas. Pero el arsénico, eso fue tuyo, Javi. Te vi. Y no te detuve. ¿Por qué? Porque en el fondo, te entendí. Ellos nos rompieron a los dos. La confesión me destrozó. No era venganza limpia, era un ciclo de sangre familiar, tejido en las sombras de la España franquista residual, donde el honor se paga con silencio. La abracé, por primera vez en años, y lloramos juntos. Tenemos que acabar con él, murmuré. Por mamá. Elena asintió, su rostro endurecido por la resolución. Pero sin más muertes. Usemos la ley. El plan se refinó al amanecer. Contacté a Miguel, quien accedió a representar a Elena pro bono por la justicia poética. Dijo. Presentamos las pruebas al inspector original del caso de mis padres, ahora ascendido a unidad anticorrupción. El clímax se avecinaba: una redada en la prisión donde Carlos esperaba juicio, para extraer confesiones bajo presión. Pero el destino, ese torero caprichoso, tenía su propia cornada. Mientras esperábamos, recibí una llamada de Pablo. Mi editor: Javi, tu libro. Alguien lo filtró online. Es viral. Pero lo han ligado a tu vida real. Escritor asesino. El twist me golpeó como un toro en la plaza de las ventas. No era Carlos, era el chantajista, traicionándonos por un mejor postor. Mi venganza, expuesta al mundo, ahora me cazaba a mí. El caos estalló como una manifestación en Sol durante la crisis del Queen's M. Mi manuscrito, Los burlados, se descargó miles de veces en foros oscuros de Heredity Telegram, con anotaciones furiosas: ¿esto es confesión? Javier Ruiz mató a su familia por likes. Periodistas acamparon fuera de mi piso en lavapiés. Micrófonos extendidos como bayonetas. Huid a la comisaría. Declaré inocencia. Pero el daño estaba hecho. Mi editor se retractó. Miguel me advirtió: estás jodido, Javi. La opinión pública es el nuevo jurado.
Elena y yo nos reunimos en un motel cutre en las afueras de Toledo. Un desvío de la A42 donde los camioneros paran a dormir. El lugar olía a fritanga y desesperación, con neones parpadeantes que recordaban las luces de neón de un burdel en la Costa Brava. «Tenemos que correr», dijo ella, su voz temblorosa pero determinada. «A Cádiz, a la casa de la tía abuela. Allí planeamos». Pero huir era cobardía, y la venganza de esa adicción exigía cierre. En cambio, contraatacamos. Usando el rastreador, localizamos al chantajista en un garaje en Vallecas. Fuimos armados con grabadoras ocultas y un plan suicida. Confrontación grabada para la fiscalía. La adrenalina corría por mis venas como absenta en una noche de bohemia en el Alma Café. El garaje era un laberinto de coches desguazados y charcos de aceite, iluminado por bombillas colgantes que zumbaban como avispas. Él nos esperaba. Pistola en mano, runa astra española. Relicto de guardias civiles corruptos. Pensasteis que era tonto. Carlos paga mejor que vuestras lágrimas. Elena, valiente por primera vez, dio un paso al frente. Suéltalo, cabrón. Sabemos de tus trapicheos con la mafia marroquí en el puerto de Algeciras. Confiesa el asesinato de Carlos, y te salvamos el culo. Él rió, pero sus ojos traicionaban miedo. El asesinato fue limpio. Un frenazo en la M30, como tantos en esta ciudad de locos conductores. Carlos lo ordenó. Yo lo ejecuté. Vuestra familia olió el humo, y vuestros padres pagaron el precio. Yo grababa todo. El dispositivo en mi bolsillo capturando cada palabra. El clímax se tensó cuando él apuntó la pistola. Ahora, dadme el resto del dinero, o os uno a los Ruiz en el infierno. El tiempo se detuvo. Recordé la risa de mis padres, la de Elena, mi propia sonrisa al verlos morir. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb surgió, pura y cegadora. Me lancé, el cuchillo saliendo del trapo. Pero Elena gritó, no, Javi, la ley. Demasiado tarde. La pistola escupió fuego, el estruendo reverberando como un cañón en la guerra civil. La bala rozó mi hombro, sangre caliente empapando mi camisa. Elena se abalanzó, arañando su rostro, y en la lucha, mi cuchillo encontró su carne no letal. Juraría después. Solo defensa. Cayó, gimiendo, y lo inmovilizamos con cables de llampe de un coche cercano. Llamamos a la policía desde un teléfono desechable. Horas después, en el Hospital de la Paz, con puntos en el hombro y Elena a mi lado, el inspector llegó. Grabación irrefutable, dijo, reproduciendo la confesión. Carlos cae por asesinato. El chantajista, por todo. ¿Y vosotros? Testigos, no sospechosos. Alivio, pero efímero. La prensa giró, de escritor asesino a héroes traicionados. Mi libro se vendió como churros en la feria del libro, pero el precio fue mi alma. Elena y yo, unidos por la sangre derramada, enfrentamos el duelo real, visitas a tumbas en la Almudena, donde deposité la carta de mamá y susurré, perdóname. Pero el CA no terminó allí. 2 días después, en la cárcel de Soto del Real, Carlos se suicidó o eso dijeron. Una sábana atada a la reja, cuerpo colgando como un espantapájaros en un olivar manchego. Su nota, la familia Ruiz me destruyó. Elena lo sabía todo. Escándalo nacional. Elena testificó. Rompiendo en llanto ante el juez, me manipuló. Amenazó con matarme si hablaba. Absuelta, pero marcada. Yo, absuelto también, pero con el peso de 2 muertes en mi conciencia. La sociedad, hipócrita como siempre, me vitoreo como víctima. Pero en las noches, el H símbolo 1 y H símbolo 1 ADN me visitaba como un amante traicionero. Regresamos a Madrid.
a un piso compartido en Malasaña simbólico, el barrio de los soñadores. Elena encontró trabajo en una ONG contra la corrupción, canalizando su rabia en bien. Yo terminé el libro, dedicándolo a mamá para los burlados, que al final se vengan solos. Pero el twist final acechaba, sutil como una brisa del Atlántico. Los meses siguientes fueron un purgatorio disfrazado de redención. Madrid, con su otoño dorado de hojas en el Retiro y castañas asadas en las calles, parecía perdonarnos. Mi libro, Los burlados, encabezó las listas de El País. Traducciones a inglés y francés lloviendo como maná. Entrevistas en TVE, firmas en la FNAC de Callao donde fans me pedían autógrafos con ojos brillantes, es autobiográfico. Sonreía. Respondía, la verdad siempre duele más que la ficción. Elena renació. De alguna manera. Su trabajo en la ONG la llevó a conferencias en Bruselas, denunciando el blanqueo en la UE. Volvió cambiada, pelo corto, sin maquillaje. Una cicatriz emocional que la hacía más humana. Javi, hemos pagado, me dijo una noche en una terraza de la Latina, sorbiendo una caña. Pero ¿y si mamá no era la santa de la carta? ¿Y si ella también escondía secretos? Duda persistente. Investigamos, por curiosidad malsana. Miguel, ahora amigo leal, accedió a archivos sellados. Descubrimos, mi madre había sido amante del padre de Carlos en los 80. Un escándalo que enterraron con dinero. Papá lo sabía. Y las apuestas eran excusa para deudas de chantaje. Elena y yo nos miramos. El ciclo completo, traición generacional. Venganza heredada. El verdadero twist llegó en una carta. Meses después. Anónima. Postmarcada en Sevilla. Dentro. Un recorte de periódico de 1995. Accidente fatal en M30. Socio de bufete muere en choque. Pero subrayado. Testigo ocular, Javier Ruiz. Niño de 12 años. Paseando con madre. Mi memoria falló. Recordé vagamente, mamá llevándome al SU. Un coche saliendo de la curva. ¿Había visto el asesinato? Y reprimido, llamé a un terapeuta en la clínica Robert. Sesiones en un despacho con vistas a la sierra. Trauma infantil. Diagnóstico. Tu venganza fue proyección, mataste a tus padres porque, en el fondo, culpabas a tu madre por no protegerte de la verdad. Lágrimas reales. Por fin. Elena asistió a una. Y confesó, yo sabía del affaire. Carlos me lo usó para controlarme. Por eso reí esa noche nervios. No maldad. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN total. Vendí la casa familiar. Donamos el dinero a víctimas de corrupción. Elena se casó con un activista de la ONG. Una boda sencilla en una playa de Tarifa. Viento atlántico azotando velos. Yo, soltero empedernido, escribí una secuela, Los Redimidos, sobre perdón imposible. Pero las consecuencias en cadena no cesaron. El chantajista, en prisión, se ahorcó recomacabro de Carlos. La fiscalía reabrió el caso de mis padres, homicidio involuntario por arsénico, pero atenuado por coacción familiar. Juicio rápido, 2 años con suspensión. Por mi colaboración en casos mayores. Elena testificó a mi favor. Mi hermano es víctima. Como yo. Salí cambiado. Barba gris prematura. Ojos que habían visto demasiado. Caminé por la Gran Vía, donde todo empezó, y sentí paz frágil. La venganza me dio justicia, pero robó mi inocencia. En una plaza, bajo un sol invernal, escribí en mi libreta, la risa duele, pero el silencio mata. Aprendí tarde. Elena y yo, sobrevivientes, brindamos en Navidad por los ausentes. Todo cambió esa noche, dijo ella. Pero para bien. Sí. Para bien. O lo que queda de ello. En esta España de grietas, donde el drama familiar es tan viejo como el Quijote, la verdadera historia es la que no se cuenta,
La de los que se levantan. Sangrantes pero enteros. Fin.